Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje que tenemos para todos ustedes desde Ayurbastu. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando a YouTube y a todas nuestras redes. Mi nombre es Kelly Hernández y una vez más estamos aquí en este live de Plantas para la Vida con nuestros charlistas que el día de hoy nos acompañan desde Argentina el doctor Gabriel Pisani y nuestro charlista Baidia Mauricio León, que nos acompaña desde Chile también. Quiero compartirles un poco antes de empezar la biodata de nuestro charlista invitado del día de hoy. Él es Gabriel Pisani. El doctor Gabriel Pisani es de Argentina y tiene un diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en oftalmología clínica y quirúrgica, es especialista en hipnosis y sofrología caicediana, es especialista en medicina ayurveda de la Universidad Maimónides y PDI en Rishikesh, India, es exdocente de la Cátedra de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Buenos Aires, exdocente de la Tercer Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Buenos Aires, es exdocente de la Cátedra de Medicina Ayurveda en la Universidad Maimónides de Buenos Aires también, exdocente de la Escuela de Ayurveda Gayatri de Buenos Aires, parte de nuestro cuerpo docente en la Escuela Indoamericana de Ayurveda Ayurbastu en Chile y director del primer curso de instrucciones de Yoga Nidra en Buenos Aires. Vamos a darle la bienvenida. Y también vamos a comenzar el día de hoy, como siempre, con algunas palabras de Baidia Mauricio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Kelly. Gracias, Kelly. Bueno, estamos muy complacidos y es para nosotros un honor tener en este tercer live de promoción, de presentación y difusión de la farmacología ayurvédica al doctor Pisani, miembro de nuestro cuerpo docente ya hace varios años. Profe Pisani, bienvenido a este conversatorio sobre plantas ayurvédicas. Bueno, la farmacología, la historia de las plantas en Sudamérica, todo un tema, porque finalmente, como dijo alguien en India alguna vez, las plantas no conocen de pasaportes, de nacionalidades, ellas podríamos decir que están en varios países a la vez y algunas obviamente no están y están en un solo lugar, esas son las plantas endémicas. Bueno, profe Pisani, la realidad de las plantas ayurvédicas en Argentina. Cuéntenos usted cómo hacen los profesionales de la ayurveda en Argentina, qué pasa con cómo prescriben, de dónde obtienen las plantas, cómo es este movimiento que para puntualmente el público argentino hoy quisiera saber dónde consiguen, cómo es su trabajo clínico con fitoterapia ayurveda. Bueno, en primer lugar, gracias, Baidia, por la invitación. Y yendo un poco más a la pregunta, Argentina hoy por hoy es un terreno bastante amplio. Argentina tiene una cierta disponibilidad de hierbas, muchas que son locales. Todavía estamos un poco haciendo comparaciones con ciertas plantas que podrían asemejarse a las referencias que nosotros tenemos de los libros clásicos de la Ayurveda. Por lo tanto, por un lado, hasta ahora no ha habido un acceso muy amplio. El Ayurveda está, si bien hace muchos años que varios de los primeros referentes de la Ayurveda en Argentina están haciendo este trabajo de llevar este conocimiento a todo el país. Recién ahora es cuando empieza a haber un movimiento a nivel de la gente, de la sociedad, que empieza a interesarse en este tipo de prácticas terapéuticas más cercanas a la naturaleza. Entonces es como que en principio acceder a determinadas plantas, sobre todo las que pueden llegar a tener un fácil acceso,
se consiguen en algunos lugares que se llaman dietéticas acá en Argentina, pero cuando uno quiere utilizar alguna planta clásica, alguna planta de referencia, como podría ser el yatábari, como podría ser el ashwagandha, como podría ser el trífala, que son plantas que sirven para muchas cosas y son sumamente útiles, bueno, recién ahora podría decir que hay un acceso relativamente fácil. Algunas plantas se importan, algunas plantas se venden en algunas herboristerías que venden al por mayor. Nunca hemos tenido la suerte que estamos teniendo ahora de disponer de los productos de Ayurpharma como para tener una referencia de dónde provienen las hierbas. Y en esto quiero hacer hincapié porque recuerdo en mis primeros años de Ayurveda en la universidad, nos decían que todo lo que venía en polvo podía ser mezclado para, obviamente, abaratar su precio o aumentar su ganancia. Y en eso entra el jengibre, entra la canela, entra la cúrcuma, que son elementos de uso cotidiano para nosotros. Entonces, el tener determinadas hierbas con un respaldo, con una autoridad detrás, es algo que se está dando ahora. La práctica, por suerte, la práctica clínica que yo vengo teniendo hace años, enfocado específicamente en la medicina ayurveda y en el uso de plantas, a mí me ha cambiado el entendimiento de la medicina por alguna forma, porque hoy hablaba con mi padre y le decía, yo no he tenido pacientes con efectos adversos en años. Nunca he tenido un efecto adverso de ninguna planta. Nunca alguien me ha dicho, doctor, esto me cayó mal o esto empeoró mi cuadro. Cuando el diagnóstico ayurvédico está bien hecho, cuando la elección de la hierba es adecuada, yo diría que el éxito es inevitable. Entonces, también aquí hay una cuestión que tiene que ver con que el conocimiento cada vez más amplio de la población sobre hierbas ayurvédicas que hacen un impacto muy importante en nuestra salud, tanto física como mental, tiene que ser elegida por un experto. Porque a veces uno escucha cuando va a comprar algo, toma tal cosa que te hace bien al hígado, o toma tal otra que te hace bien a la panza o a la cabeza, y en realidad una hierba caliente cuando hay un desequilibrio de pita no suma, una hierba pesada cuando hay un desequilibrio de kapha tampoco suma. Entonces hay que entender que el uso correcto, la decisión correcta, el diagnóstico correcto para indicar una hierba ayurvédica es tan importante como la historia, la calidad y todos esos sellos de elemento orgánico, aprobación de entidades internacionales que esa planta pueda tener. Porque hay un dicho que dice que nada es bueno para todos y todo no es bueno para uno. Entonces, siempre la elección de la planta y la indicación de la planta son tan importantes como la planta misma. Y yo creo que usted, Baida, está de acuerdo porque la práctica clínica así lo afirma, ¿verdad? Profesor Gabriel, es un mercado muy amplio. Estoy encontrando en ese momento un examen global que hace sobre medicina tradicional y complementaria a la Organización Mundial de la Salud. Este es el informe 2013 o la estrategia 2013-2022. Ya hay una estrategia para el 2022 al 2028. Pero en este entonces, hasta el 2012, por ejemplo, en materia de medicina china, el mercado de productos de hierba china representaba más de 83.000 millones, 83.100 millones de dólares, y particularmente solamente en medicinas tradicionales, solamente en Estados Unidos,
los pacientes, los usuarios del consumo de fitoterápicos alcanzó 14.800 millones de dólares. Entonces, finalmente estamos hablando de un mercado que en Sudamérica, como usted mismo lo explica, es un mercado incipiente, es un mercado que está aún por explorar y tenemos una gran responsabilidad. Finalmente, la OMS nos está hablando particularmente de algunos aspectos muy relevantes como la seguridad, la eficacia, la economía y el uso racional de medicinas tradicionales, bien sea Ayurveda, bien sea medicina unani árabe, bien sea fitoterapia regular, local, aborigen, bien sea medicina china o cualquier sistema médico tradicional o complementario. En esas medicinas tradicionales está la medicina Ayurveda con un amplio recetario farmacopeico impresionante, de más de 5.000 referencias, 2.000 plantas puras y más de 2.000 formulaciones clásicas y tradicionales. Entonces realmente nos estamos enfrentando a una gran oportunidad para ampliar las opciones que tengan nuestros pacientes, nuestros colegas, las escuelas de Ayurveda que ya en Argentina suman más de una decena, para que puedan hacer una buena práctica, vuelvo, repito, segura, eficaz, económica y con un uso racional. Bueno, podríamos decir que esa es una pequeña introducción justamente de lo que es el marco o una aproximación o marco referencial acerca de el Ayurveda y la evolución en Latinoamérica. Si bien es cierto, nuestra escuela cumple el 4 de octubre 25 años de promoción, de difusión de la Ayurveda y la educación. Hoy por hoy, y hace más de 10 años, la educación profesional, la formación profesional, el panorama es aún bastante, aunque prometedor, bastante incipiente. Creo que necesitamos aunar esfuerzos entre los países, armar federaciones, armar asociaciones internacionales, como lo hacen otros países en Europa, inclusive en Estados Unidos a través de NAMA, la National Ayurvedic Medicine Association, y trabajar en conjunto con todas las asociaciones, las escuelas, para que haya una voz, una masa crítica y una voz frente al gobierno y frente a instituciones internacionales. Bueno, los alcances de la fitoterapia, profe Gabriel, ya usted hablaba acerca de esto, creo que tenemos una experiencia clínica interesante. Lo de los efectos adversos, muy difícil que se genere un efecto adverso cuando una planta está bien dosificada en su momento adecuado, en acuerdo al desorden llamado Vikriti, el diccionario sánscrito ayurvédico, y en acuerdo al Prakriti, la constitución genética individual. Pero yendo un poco más, ¿cuál es el alcance de la fitoterapia ayurvédica? ¿Podríamos pensar que una persona puede tratar una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, solo con fitoterápicos ayurvédicos, o necesita apoyarse con medicina alopática o bioquímicos? Su micrófono, profe. Ahí. Perdón. Decía que puedo contestar con bastante alegría de que hasta ahora, excepto casos muy puntuales relacionados con la patología psiquiátrica, eh, podría decir que casi todos los desequilibrios pueden ser trabajados con fitoterapia y muchas de las enfermedades ya manifiestas, si no son curables, porque obviamente hay enfermedades que son un poco más complejas en función del desequilibrio, de la edad de la persona y del tiempo, etcétera, que hacen a un pronóstico un poco más delicado, pero casi todas las enfermedades tienen una remisión o una mejoría con el uso de la herbología. Las plantas tienen muchas formas de ver el beneficio que nosotros nos podemos
ganar con su uso, porque podemos utilizar la planta en función de su sabor, podemos utilizar la planta en función de su energía, si es caliente o fría, y también tenemos el uso de la planta en función de su karma, de su acción, y incluso hay plantas que en la herbología ayurvédica se llama prabhava, que es el efecto especial que tiene esa planta. Por lo tanto, desde el inicio de un desequilibrio, por ejemplo, desde el inicio de un desequilibrio de Vata en el intestino delgado, que puede ser utilizado el shatavari, que es un demulcente, que da paz a la sequedad o al calor que pueda haber en la mucosa del intestino delgado, ese mismo shatavari puede ser utilizado cuando el desequilibrio está ya desbordado o está manifestado, como puede ser el caso de toda la patología de la mujer en el sistema reproductivo o en su ciclo hormonal menstrual. Entonces, el alcance de la fitoterapia es maravilloso, porque uno comienza a ver a la farmacología moderna como la cirugía, como una herramienta de último recurso, ¿no? Entonces, como decía Baidia, en algún momento hemos tenido que usar un antipsicótico porque el paciente no podía ser manejado de otra forma, ¿no? Pero son casos muy puntuales. Además, hoy por hoy, también en Argentina existe un consenso de muchos médicos alópatas que se benefician con el uso de la herbología. Entonces, en pacientes que están cursando con quimioterapia, radioterapia, en pacientes que tienen enfermedades crónicas muy avanzadas, generalmente los médicos de bata blanca, como le llamo yo ahora, son más permisivos y en general, como uno sabe que la palabra del profesional que lo atiende a uno, cuando un médico dice hágalo tranquilo, que esto le va a hacer bien, eso genera ya un efecto en el paciente. Entonces, las ramificaciones de la herbología son muchas, y cuando vienen de alguna forma alineadas con este conocimiento que es milenario de la Ayurveda, es como no hay mucha discusión, ¿no? Claro. Bueno, si bien es cierto, estamos hablando de seguridad, de economía, eficacia, los riesgos identificados en relación a productos, inclusive profesionales o practicantes, o la autoatención, según la OMS, están supremamente claros. Y obviamente, cuando compramos medicamentos fitoterápicos ayurvédicos, debemos estar muy claros de la calidad, que no van a ser adulterados, falsificados, que el practicante, si no es un médico cualificado, creo que en Argentina igualmente que en Colombia, está regulado esto, que solamente pueden prescribir medicamentos médicos alopáticos, o que el practicante esté bien cualificado en otros países, que el diagnóstico esté certero, que no sea un diagnóstico tardío o que tenga algún tipo de falta de utilización de tratamiento convencional eficaz, que no haya exposición a información engañosa o poco fiable, que es lo que muchas veces se encuentra en el comercio de las medicinas tradicionales o complementarias, pseudo profesionales que prometen curar cáncer, diabetes, hipertensión, y esto es importante, la información engañosa, siempre preguntar al profesional de dónde egresó, su práctica clínica, que eso a veces se puede ver, depende de cómo llega uno, el profesional, si por el boca a boca, la recomendación, un aviso publicitario. Es difícil encontrar eventos adversos directos o efectos secundarios o interacciones terapéuticas no deseadas, pero hay que cuidarnos de eso. Es importante, como lo decía el profe Gabriel. Entrando ya en materia, profe, sus preferidas de la fitoterapia ayurvédica, ¿cuáles son sus plantas? Y cómo nos puede introducir en ese sentido. Bien, la verdad es que hay muchas preferidas, esa es la realidad, pero yo hoy quería de alguna forma hablar de tal vez una de las más preferidas de todas, la acabo de mencionar, es el Yatavari,
que es una planta que tiene un efecto especial sobre la parte de la mujer, sobre el aparato reproductor femenino, sobre la libido de la mujer. Por lo tanto, cuando uno quiere trabajar con el sistema reproductivo femenino, una de las plantas de elección es el yatavari. Hay otra planta también que la Ayurveda le da mucha importancia, que es el aloe vera, el kumari. Pero el yatavari es una planta que tiene varios beneficios. ¿Por qué? Como decía hace un rato, tiene un efecto demulcente en el intestino y en todo lo que sería el ana vajayrota. Entonces, la mayoría de los desequilibrios son de vata o son de pita. Habitualmente, en mi práctica clínica, son más los desequilibrios de vata y de pita en lo que sería el acné o la digestión. Y el Shatavari da un efecto muy importante en este sentido. Además, es una hierba que se considera un rejuvenecedor, un rasayana. Entonces, estamos utilizando una planta que mejora la calidad del sistema reproductivo sexual femenino, que rejuvenece, que nutre, y que tiene un efecto también sobre la lactancia, porque promueve la lactancia, mejora y tonifica las glándulas mamarias. El yatavari tiene, insisto, es una planta que cuando uno la menciona tiene que acercarse a lo femenino. Y como es un demulcente del intestino, va perfecto cuando hay gases, va perfecto cuando hay síndrome de intestino irritable, va perfecto cuando hay acidez, cuando hay mucho fuego o mucho viento en la digestión. Esa es una de mis plantas preferidas, profe, el yatavari. Y también el yatavari tiene un efecto en el cáncer. Hay trabajos que hablan sobre su uso terapéutico en pacientes con problemas tumorales. El otro es, sí, Profe Gabriel, una pregunta. Eh, ¿Algún, alguien que nos esté escuchando, hombre, dirá, bueno, entonces yo no puedo consumir chatavari, ¿tendrá algún efecto negativo por ser hombre? ¿Usted qué podría responder a esto? para nada. Lo único que en este caso, cuando hablamos del uso correcto de una hierba ayurvédica, si yo tengo un hombre que quiere tomar yatavari, no habría ningún problema, excepto que tenga un desequilibrio de kapha o un exceso de kapha, o sea, un obeso, porque es una planta pesada y dulce y va a generar un mayor desequilibrio de kapha. Por eso hay plantas que son buenísimas, pero puede ser que en este momento de mi vida o en este momento del año, yo no me beneficie tomándola. Eso creo que es una manera de ver cómo usamos las plantas. No es una planta dedicada a la mujer, es una planta que tiene un gran beneficio con todo lo que sería lo femenino, pero es una planta que tiene un montón de efectos en los tejidos de una manera indiferente si es hombre o mujer. Pero si lo usamos con inteligencia, no podemos utilizarla en un desequilibrio pesado o en un desequilibrio con exceso de kapha. La otra planta que me gusta mucho usar y suelo usarla de forma personal es el tulsi. El tulsi es es llamada la albahaca sagrada, y hasta se la vincula muy cercana a la figura de la verdadera personificación de Dios, que es Lord Krishna. Por lo tanto, ya el hecho de relacionar una hierba con una deidad tan importante en la cultura védica, habla de que es una planta que está más vinculada a lo sutil, ¿no? Hoy hablaba con una paciente que es tan importante trabajar con el aparato sutil como trabajar con el cuerpo físico. Y el Tulsi tiene ese beneficio. Expande la conciencia, aporta sattvas a la persona,
estimula el corazón, genera compasión, además de tener efectos en el sistema nervioso, además de tener efectos en el sistema circulatorio, además de tener efectos sobre el sistema urinario. El tulsi es muy bueno para todo lo que sea el Mutra Vajasrota, para los que conocen un poquito los términos ayurvédicos. Y, insisto, se puede utilizar consumiéndola como churna o como una cápsula. También se pueden hacer jalanetis con tulsi. Y repito, es una planta que da claridad en la mente. Y es tan importante que la persona en tratamiento, en este caso desde un punto de vista ayurvédico, tenga el aparato mental estable, tenga una mente calma, abierta y clara, porque eso también acelera y mejora el efecto de la terapia. Profe Gabriel, eh, usted hablaba algo que finalmente el profesional de la salud clásico, de la medicina bioquímica, alopática, no habla, ese prabhava. ¿Por qué no se explica un poco más qué pasa con Oxycum Sanctum, con esta tulsi, con esta albahaca sagrada, eh, en términos no solamente de aumentar la conciencia y la claridad mental, sino algo que en algún momento yo escuché que generaba una devoción, una sacralidad, una sensación de santidad en la persona? Bueno, a veces poner en palabras una experiencia es un poco complejo, pero para aquel que es practicante, para aquel que es discípulo, para aquel que es un estudiante o un buscador de la experiencia espiritual, eh, el Tulsi tiene un efecto que hace que uno pueda conectarse con ese concepto, con esa representación de la divinidad que está en cada uno de nosotros. Desde la filosofía sabemos que nuestra conciencia, que nuestro estado más sutil, que es la espiritualidad, radica en el cuarto chakra. Por lo tanto, la conexión que tiene que ver con la experiencia espiritual está muy vinculado con el corazón, pero no con el corazón físico, sino con el corazón espiritual. Cuando uno practica o canta el Mahamantra, que es el Hare Krishna, generalmente tiene una sensación, una experiencia de expansión en el centro del pecho, que es donde se refiere al corazón espiritual, el Hridaya. Y el Tulsi genera el mismo efecto. Es una sensación, es un estado de mayor entendimiento, pero es mayor de entendimiento con uno mismo, porque uno hace ese camino hacia adentro. El Tulsi ayuda a que yo pueda conectar con mi parte interna y obviamente pueda tener esa experiencia a la que yo llamo la experiencia espiritual. Bueno, la verdad que con una explicación de esta categoría creo que es solamente darle el voto de confianza a esta planta, la albahaca, o a la albahaca sagrada, precisamente de la que estamos hablando, no solamente para la parte broncorrespiratoria, para afecciones, inclusive infecciosas, porque es un antiviral, una carga antiviral interesante, sino que nos ayuda en ese complejo mental y en ese complejo espiritual que es tan importante en el proceso clínico de la sanación del paciente y en final del caso de la evolución del alma, del ser. Exactamente. Profe, ¿qué otro producto le encanta y que usted pueda recomendar hoy? Bueno, ahí en pantalla hay un té, el Utsaha, que es con que estoy acompañando esta charla, el té de la motivación, de
estar revitalizado, ¿no? Me parece que es una herramienta en muchos aspectos muy útil, porque no solamente estimula el ánimo, no solamente da este entusiasmo, ¿no? Sino que tiene efectos sobre la constipación, tiene efectos sobre la acidez, tiene efectos sobre el corazón, mejora los niveles de colesterol, que hoy justamente hablaba con respecto al uso de los remedios modernos que bajan el colesterol y que generan un montón de efectos no deseados en las personas, sobre todo en las personas mayores. El Teutsajá tiene un efecto sobre justamente la ansiedad, el estrés, la depresión. Por lo tanto, son estas herramientas, esta forma inteligente de mezclar determinadas hierbas que permiten un amplio uso terapéutico. Insisto, este producto se puede utilizar tanto en la parte digestiva o en la parte de lo que es la eliminación. Hay muchas personas que sufren lamentablemente de constipación o estreñimiento sin saber lo delicado que es eso a lo largo de los años. Más allá de un efecto, insisto, de un efecto revitalizante, la protección de la mucosa del intestino, la lubricación del colon, es muy, muy importante. Hay otro té que también me gusta mucho, que es el té restaurador, que tiene una vinculación cercana al Utzajá y que son mis caballitos de batalla, profe. Profe Gabriel, eh, hablemos de los ingredientes. Estaba aquí leyendo en la página web. Los ingredientes del Utzajá son bastante interesantes. ¿Qué nos podría decir? Estamos hablando de piparámol, pipalí, estamos hablando de jengibre, canela. Canela, cardamomo, pimienta, jengibre. Creo que deberíamos reservar un par de horas en línea para poder hablar de cada uno de ellos, pero tantos beneficios, tantos efectos en la digestión, en la circulación, en el sistema nervioso. Eh, la verdad es justamente lo que hablábamos hoy, ¿no? La amplia variedad de efectos que tienen estas hierbas de uso milenario, eh, y que hoy, por suerte, están empezando a tomar una importancia o un impacto en las redes sociales, en la sociedad, en el cual empezamos a ver que la naturaleza nos tenía reservados un montón de beneficios para nuestra salud, y lo teníamos ahí tal vez en la cocina, y Ujú, usándolo muy de a poco. claro. El Ayurveda no solamente mejora a través de las hierbas casi todos los procesos, como hablábamos, ¿verdad? Sino que también enriquece el paladar. Entonces uno que tal vez tiene una cultura más mediterránea, con sabores y con texturas, cuando ingresa al universo de la Ayurveda, una de las cosas que impacta y expande en uno es el tema de los sabores, el tema de justamente las hierbas y las especias de uso diario. Y justamente la canela, el cardamomo, el jengibre, creo que están en la mesa de cada uno de nosotros a diario, porque tienen una gran variedad de beneficios, ¿no? Insisto, beneficios a nivel digestivo, beneficios a nivel del colon, que es un lugar donde mucha gente padece en silencio. ¿M? Recuerdo
cuando empecé a atender que daba ese alivio a las personas que iban al baño cada 3 o 4 días y que sin saberlo estaban pasando por situaciones que estaban totalmente empañadas por esta constipación del colon. Entonces, todo esto implica no solamente, repito, ¿no?, un impacto en el paladar, en el sabor de la comida, sino también genera un impacto en la calidad de vida. Yo creo Buenísimo. que uno de los grandes estragos que nos dejó este último tiempo de pandemia y de alguna forma de encierro, aunque sea por seguridad, ha despertado un montón de conflictos, sobre todo digestivos y circulatorios, que son muy, muy interesantes y fáciles de trabajar con las hierbas ayurvédicas, Vaidia. Claro. Profe, pues yo creo que no quiero dejar pasar la oportunidad porque pocas veces hemos hablado en público. Esto es un tema recurrente en nuestros cursos eh, gratuitos, en nuestros workshops, en la carrera profesional, en la carrera técnica profesional de nutriodietética se habla en muy buena proporción de fitoterápicos. Pero la historia del Utsaha es muy interesante porque es una fórmula que se hace en India bajo la tutela de Visvaguruji Mahamandaleswaran, que es mi Ayurveda Guru, mi primer Ayurveda Guru en el 99, pero es en el 2002 cuando la primera vez que se hace este compuesto en Bogotá, particularmente Bogotá, Colombia, y que consta de jengibre deshidratado, que es diferente al jengibre fresco que conocemos, así que toma el nombre de Chunti, de pimienta negra, que es Piper nigrum, todo pulverizado, el cardamomo verde, que es Eleatara cardamomum, la canela es Cinnamomum ceylanicum, creo que es el nombre botánico, clavos, que es el Cariophyllus aromáticos, clavo olor pulverizado, el piparamul o pipali, que es la pimienta larga es Piper longum, y el azafrán, que es uno de los ingredientes estrellas acá, que le da una fuerza importante, le da esa fuerza virilizante que lo hace, evidentemente, que sea una fórmula que genera Utsaha, como usted lo decía. Utsaha es un nombre muy importante para denotar el entusiasmo, valentía, el coraje, la sensación de altivez que necesita tanto eh, nuestras sociedades hoy por hoy. Entonces, ya después en 2006, es lo primero que tiene Chile. Empezamos a Ayurpharma Chile en el 2010, en el 2006 con 3 kilos de Utsaha que trajimos de Colombia. Pero la historia es interesante porque la persona que me preparó esto, que era una amiga, una muy buena amiga en Bogotá, hoy por hoy se está tratando con Ayurveda en Colombia también. Entonces es muy lindo cómo esta rueda es infinita y vincula a muchas personas, estudiantes, amigos, los cultivadores, de dónde vienen los productos. Nos dicen que está movido hoy el chat. No sé si yo tengo las preguntas por acá en algún lado, en el soporte técnico, no sé si aquí está. Vamos a ir, Paulina Armas. Sí, también puede decirme cómo ayuda el NIM y cómo utilizar. Profe, el NIM lo hablamos creo que en el live pasado, antepasado con la doctora Isabel Fernández, con el profesor José Mario, live 1, live 2. ¿Cómo utilizar el NIM? Para responderle a Paulina Armas, que me está escuchando desde Ecuador, Quito, Ecuador. El NIM se usa para reducir a pita. El NIM es un excelente amargo que con un buen diagnóstico sobre todo desequilibrios de pita en la sangre y en el hígado, tienen un efecto maravilloso. Suele suele acompañarse con una dieta purificante o con una monodieta o con un ayuno. Este, pero también, justamente, ¿no? El NIM es una hierba amarga y es una hierba fría, entonces tiene que ser utilizada con una coherencia, que tiene que ir acompañado de una dieta específica y de un diagnóstico preciso, justamente. Gracias, profe Gabriel. Otra pregunta de Verónica Cortés Johnson. Verónica es una de nuestras fieles
seguidoras de las redes sociales, alumna de los cursos virtuales mensuales de Ayurvastu, y dice: hola, buenas noches, el Teuxajá es tridóchico, ¿verdad? No hay contraindicación para usarlo. Yo me permitiría responderlo, aunque es tridóchico en dosis muy mínimas. Hay que tener en cuenta si, por ejemplo, este té se consume en verano y lo consume un pitagénico, saber el estado de desbalance. Si está muy desbalanceado, hay mucho calor, puede inducir a elevar la temperatura, a generar algún tipo de malestar que tiene que ver con la parte térmica. Yo preferiría que en verano el té chajá, el pitagénico, no lo consuma más de tal vez una tacita con una pizca, lo que se conoce como pizca literalmente, después del almuerzo, y si el almuerzo estuvo copioso. En invierno se convierte tanto para Vata, Pitta y Kapha en un té invernal, un té que nos da fuerza, nos hace muy bien la digestión por los ingredientes que ya nombramos. Estoy de acuerdo con eso que acaba de decir, profe. A veces también hay que trabajar con los pacientes con la dosis de cada una de estas hierbas, ¿no? Entonces un Teuxajá con una cantidad excesiva puede tener un calor muy importante, pero si uno usa una pizca o un cuarto de cucharadita, se transforma en otra cosa. Es como un elixir mucho más suave y mucho más fresco. Bueno, y vamos a coger la última pregunta porque tenemos un cierre interesante hoy. Nos están preguntando en YouTube, creo que son preguntas de YouTube, sobre, muchas gracias por la maravillosa charla. Pregunto por favor los beneficios de la ashwagandha y cómo usarla. La ashwagandha lo hablamos ya en uno de los live anteriores, pero profe, unos tips de cómo utilizar, cómo usar la ashwagandha, ¿cuál sería la Yo clave? uso mucho uso de la ashwagandha. La ashwagandha, así como el chatábara, es una planta que está un poco vinculada a lo femenino. La ashwagandha es una hierba que está un poco más vinculada para lo masculino, pero dentro de lo que serían los rejuvenecedores que te generan una acción sobre el sistema nervioso y sobre el sistema reproductor, es una hierba que mejora la virilidad, pero también tonifica, rejuvenece. Yo suelo recomendar que se tome de noche con una taza de leche tibia, como todos las hierbas que promueven el crecimiento o la formación de ollas. Creo que tiene una muy buena disponibilidad usando una nupana como la leche. Habitualmente la ashwagandha yo suelo mezclarlo o suelo utilizarlo juntamente con otras hierbas, que a veces puede ser la centella o el brahmi, que son otras hierbas de maravilla que podríamos... Bueno, ya hemos hablado anteriormente del Brahmi y de todos sus grandes beneficios, pero principalmente para trabajar con el sistema nervioso, para trabajar con este estado que tiene mucha gente de debilidad, de falta de fuerza, de falta de energía, de tener un sistema inmunológico un poco variable o disminuido. El ashwagandha tiene un efecto, un impacto en ese sentido maravilloso. Profe, y vamos con la última pregunta. Gema Soto, de Chile, pregunta: buenas noches, profesores. Una consulta. Está muy de moda suplementarse con magnesio, biotina, zinc, omega 3. ¿Estas hierbas para la mujer o trifala son compatibles para tomar de manera paralela? Una buena pregunta. Bien, no suelo utilizar complementos de minerales. La realidad es que si la persona tiene un acné saludable y tiene una dieta acorde a su dosha o a su desequilibrio, no necesita suplementos de ningún tipo. De hecho, cuando utilizamos una hierba ayurvédica, estamos aportando todo ese tipo de minerales porque son los minerales que vienen de la tierra, ¿verdad? Entonces, en algún momento visualicé esto de que yo prefiero tomar hierro que pueda venir en la hoja de una planta y no tomar hierro que sale de una máquina de metal y que entra en un frasco en forma líquida. Entonces,
si uno hace una alimentación correcta y tiene un ACNI que permita que esa alimentación sea absorbida como corresponde, no tengo experiencia porque no lo necesito, el uso de este tipo de sustancias que está muy de moda. Se habla mucho, obviamente, el uso del magnesio o el efecto del magnesio a nivel molecular, desde un punto de vista bioquímico, en lo que sería el metabolismo celular, no es discutido por nosotros. El tema es la disponibilidad del magnesio desde un punto de vista artificial o la disponibilidad del magnesio que viene ya metabolizado en la naturaleza. Prefiero la naturaleza, profe. Gracias por la respuesta, profesor. Bueno, como un aviso súper importante, la información contenida en este sitio, en este live y en nuestras páginas web, no están destinadas a ser utilizadas para diagnosticar, prescribir, tratar o curar y o prevenir alguna dolencia o enfermedad. Es muy importante que lo tengan en cuenta las personas que están viendo este live o que van a ver esta grabación posteriormente. La misma se presenta solo con fines informativos para ayudar a mantener o promover, hacer promoción, difusión de la salud en cooperación con un profesional médico entrenado en el manejo de plantas medicinales. Bueno, profe, estamos llegando al final de este live, este conversatorio acerca de plantas ayurvédicas. Sabemos que la pandemia a muchos profesionales de la salud, en general, todas las corrientes o tradiciones, los llevó a hacer teleconsulta, hacer el famoso teledoc, como lo llamamos desde el 2010 y por Skype, que empezamos a hacer 2010 por Skype, desde Ayurmédica, el área médica de nuestra escuela. Usted está haciendo desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra, teledoc, asistencia clínica a pacientes. Sí, he podido tener la suerte de haberme adaptado rápidamente. Compartimos el amor por la docencia y el amor por la atención en consultorio y bueno, fue mucho más fácil al principio adaptarse al dar clase de una manera un poco impersonal y distante y sin el pizarrón detrás, pero por suerte algo que veíamos con un poco de recelo al principio, pero la teleconsulta, la videollamada ha acercado distancias enormes. Yo atiendo pacientes en Europa, en Estados Unidos, obviamente en Argentina hay pacientes hasta de Ushuaia. Por lo tanto, si bien siempre el contacto con la persona, la toma del pulso, el tomar la piel, el ver a la persona a los ojos, el percibir el sutil en presencia de la otra persona, son importantes a la hora de hacer una atención de corazón, la telemedicina, el Zoom, el Meet o la aplicación que uno use, a mí me da mucho beneficio, mucho resultado, y me permite de alguna forma alcanzar lugares que antes no se podía, y con muy buenos resultados. Gracias, profe, por la información. Lo podrán encontrar en redes sociales, en la página web de ayurvastu.com y próximamente en Ayurpharma Argentina. Quiero cerrar este live con un himno de alabanza a las hierbas que no encontramos en el Rig Veda hace muchas décadas atrás, en nuestros primeros inicios, y con el permiso y la atención de ustedes me permito referirme a esto está en español. Dice lo siguiente, textualmente, cito: ustedes, las hierbas, nacidas en el nacimiento de los tiempos, más antiguas que los himnos y más antiguas que los mismos dioses. Oh plantas, con este himno os canto, a nuestras madres las plantas y a nuestros dioses. La higuera sagrada es tu hogar, 1000 son tus crecimientos. Tú que tienes 1000 poderes, libera a mi paciente, de la enfermedad. Vuela, espíritu de enfermedad,
Vete con el arrendajo azul y el martín pescador. Vuela con impetuosa velocidad del viento. Desaparece junto con la tormenta. Los más excelentes de todos, o las más excelentes de todas, son ustedes, oh plantas. Tus vasallos son los árboles. Deja que se sujete a tus poderes el hombre que busca hacerte daño. Cuando recupero la fuerza desvanecida, te sostengo hierbas en mi mano y el espíritu de la enfermedad se marcha, engañado de otra muerte. Revive en el nombre de tu madre, de aquí que se les llame restauradores o restauradoras. Ríos son ustedes, con alas que vuelan. Mantén alejado lo que trae la enfermedad. Ileso sea el que te desentierra. Ileso el hombre que busca y que ninguna enfermedad destruya a ti, oh paciente, que vives bajo tu tutela, oh plantas. Bueno, con este himno del Rig Veda, de una forma muy linda, podríamos decir que prosaica, como lo dice el Rig Veda, damos cierre a este live, tercer live. Ayurpharma es una realidad en Argentina, ya desde hace unas semanas, en pocos días. Las redes sociales van a estar ahí pendientes de ustedes, de los comentarios, de las solicitudes, de las preguntas. Contamos con el doctor Gabriel Pisani, que va a estar ahí pendiente de resolver todas las consultas y las preguntas de ustedes. Asimismo, también ayurpharma.com.co en Colombia y ayurpharma.cl. Le damos una muy buena noche para todos, donde estén, tanto en el sur del continente, en el frío invernal, los que están en el trópico, donde estén, porque Ayurveda es para todos, donde sea. Y mucho Utsaha. Utsaha. Feliz noche, profe Gabriel. Gracias, Namaste. Kelly. Gracias a todos ustedes. Que tengamos